Hola a todos, qué gusto que nos acompañen en este nuevo desglose. A ver, entremos de lleno en esto, porque hoy vamos a explorar un cambio de paradigma que es francamente radical. Vamos a replantearnos el mismísimo acto de crear vida. Así que prepárense, porque lo que vamos a ver hoy va a desafiar un montón de cosas que damos por sentadas sobre nuestra biología, la inercia cultural que traemos y, sobre todo, nuestra responsabilidad ética fundamental. Para arrancar, imagínense esta paradoja, que es gigantesca. Piensen en lo que se necesita para salir a manejar un auto en el tráfico de todos los días. Te piden estudiar un manual, pasar exámenes teóricos, prácticos y hasta tener horas de supervisión, ¿verdad? Ponemos todas estas barreras, y con justa razón, para proteger a la sociedad. Pero, cuando se trata de la decisión más trascendental y de mayor impacto que existe, que es traer a un ser humano a este mundo hipercomplejo, ¿qué nos exigen? Cero. Absolutamente cero preparación. Es como si, como sociedad, asumiéramos que la pura capacidad biológica de reproducirnos es el único permiso que necesitamos. Las barreras de seguridad, literal, brillan por su ausencia. Bueno, pasemos a la primera parte. La paradoja de la preparación, y esa enorme diferencia entre tener y traer. Aquí es donde entramos en una trinchera filosófica clave. Fíjense cómo hablamos. Culturalmente decimos tener un hijo. Y la verdad es que suena a posesión, ¿no? Suena a propiedad privada, como si fuera un bien material que hay que conseguir, o una meta más en la lista del ego adulto, tipo comprar una casa o sacar un título. Pero frente a esto, la autora nos plantea el concepto de traer. Y, oigan, este es un salto monumental. Traer implica hospitalidad, es el acto ético de preparar un espacio de manera consciente. Es separar por completo la idea de que un hijo es de tu propiedad, de la inmensa responsabilidad que es dotar a una nueva persona de los recursos emocionales y materiales para que crezca, se desarrolle y, de verdad, viva. Ser padres debería ser la meta únicamente de quienes honestamente están dispuestos a prepararse a fondo para esa tarea, y no algo que se hace por inercia. Y esto nos conecta perfecto con la sección 2, la mesa de mezclas genética. Ok, piensen en el ADN de un niño no como algo escrito en piedra, sino más bien como una enorme consola de audio en un estudio musical. Las pistas de audio, digamos la batería y el bajo, son los genes básicos. Pero el entorno actúa exactamente como las manos del productor musical moviendo los controles. Ese entorno es el nivel de cortisol de los papás, el estrés económico por la falta de recursos o los traumas que nunca resolvieron. Esas manos literalmente suben y bajan el volumen de los genes. O sea, un estrés extremo puede subirle todo el volumen a los genes de la ansiedad y poner en silencio los de la resiliencia. El sufrimiento se hereda a nivel molecular. Así que traer a una persona al mundo sin estar preparado es básicamente dejarle el volumen del caos a tope a la siguiente generación. Y todo esto aterriza en una frase de la obra que de verdad te deja pensando. La vida es un privilegio, no un castigo. Pega fuerte, ¿no? Nos recuerda que la vida solo es un privilegio si los que la transmiten lo hacen con total conciencia. Porque seamos honestos, no se vale traer a alguien y pretender después que el mundo, el Estado o quien sea, se haga cargo de las responsabilidades que te tocaban a ti. Fíjense que esto conecta padrísimo con una idea de Sigmund Freud sobre el malestar en la cultura. Freud decía que vivir en civilización ya nos exige reprimir instintos, y eso de por sí nos genera una especie de ansiedad o malestar constante. Ahora, si a ese costo de entrada que ya tiene existir en sociedad, le sumamos el trauma de nacer por pura inercia biológica, en un entorno hostil o con papás sin recursos emocionales, bueno, ese sufrimiento se multiplica. Y lo peor, se convierte en un dolor insoportable que la verdad era 100% evitable. Pasamos a la sección 3. Desmontando la falacia biológica. A ver, ante todo esto que estamos platicando, es súper normal que a muchos les salga un instinto medio cínico, ¿no? Ese que dice, bueno, el mundo siempre ha sido un desastre y exigir que la gente esté perfectamente preparada es imposible. Pues justamente aquí entra un concepto clave, la falacia biológica. Es, básicamente, usar el pretexto de nuestra biología más primitiva para justificar nuestra falta de preparación hoy en día. Es operar con el sistema de supervivencia de nuestros ancestros de las cavernas, diciendo, biológicamente puedo, entonces lo hago, como si ignorar el contexto actual en el que vivimos fuera una opción válida. Piénsenlo así.
En la prehistoria, nuestros antepasados tenían que sobrevivir a depredadores de verdad y hambrunas tremendas. Su única estrategia lógica era apostarle a la cantidad, tener muchísimos hijos para que al menos algunos sobrevivieran. Pero, a ver, estamos en el siglo XXI. Ya no nos persiguen los leones. Hoy los depredadores son la desigualdad económica brutal y las crisis de salud mental que están por los cielos. Seguir en este modo de cantidad para sobrevivir es literal perpetuar la rueda de la pobreza y el trauma. Es usar una excusa prehistórica para tapar una irresponsabilidad gigantesca en el presente. Por eso llegamos al corazón de la propuesta de la autora, que de hecho se inspira en una provocación del filósofo Nietzsche, la licencia ética. Pero ojo con el último punto, por favor. No estamos hablando de ninguna distopía autoritaria, ni de gobiernos controlando quién tiene hijos, y muchísimo menos de eugenesia. Para nada. Esta licencia es un tema interno, es un estándar personal, es tener el valor de hacerte una autoevaluación íntima y honesta, de ir a terapia, de sanar tus carencias y asegurar que no vas a usar a una nueva persona como un curita emocional. Es simple y sencillamente el compromiso de generar menos daño. Entramos a la sección 4, el narcisismo de especie. Ahora, imagínense qué pasaría si, de pronto, a nivel masivo la gente empezara a aplicarse este escáner ético y decidiera no procrear. Bueno, la sociedad enloquece. ¿Por qué? Por el narcisismo de especie. Es esta vanidad, esta creencia súper arrogante de que nuestra expansión numérica es lo más importante del universo. Vemos las noticias gritando en pánico sobre que las tasas de natalidad están cayendo, porque nos acostumbramos a usar el volumen, ser miles de millones de personas para enmascarar una realidad dura, que muchas veces carecemos de un propósito profundo y de una verdadera calidad de vida. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta súper incómoda. ¿De verdad perpetuar la vida humana a cualquier costo, en la condición que sea, es un valor absoluto? Cuestionar esto choca de frente con nuestro ego, porque nos hemos convencido de que seguir multiplicando nuestros números justifica todos los desastres ecológicos y emocionales que vamos dejando tirados en el camino. Pero a ver, cuestionar el crecimiento infinito no significa odiar a la humanidad. Al contrario, estar dispuestos a hacer menos en cantidad para poder enfocarnos muchísimo más en la calidad es probablemente el acto de empatía más grande que podemos tener. Es priorizar que la vida que ya existe se viva con dignidad y no dejarnos aplastar por la dictadura de las estadísticas demográficas. Y así llegamos a la sección 5, la última, una nueva responsabilidad ética. El texto cierra lanzándonos un reto increíble. Si ya vimos que necesitamos subir la barra ética muchísimo antes de traer un ser humano al mundo para no multiplicar el dolor, ¿no deberíamos aplicar exactamente el mismo rigor implacable a todo lo demás que decidimos inventar, lanzar o crear en nuestra sociedad? Si de verdad demostráramos que estamos preparados para hacernos cargo del impacto de nuestras creaciones, ¡wow!, nos ahorraríamos una cantidad de sufrimiento social enorme de un día para otro. El gran reto que nos queda es este: elevar nuestros estándares éticos de una manera implacable antes de tomar la decisión de crear. Es dejar de vivir en automático y abrazar la idea de generar un impacto consciente. Requiere mucha madurez, muchísima honestidad y, sobre todo, soltar esa obsesión de que todo nos pertenece. Ojalá empecemos a construir desde un lugar que aporte valor real. Ha sido un gusto enorme desglosar este tema con ustedes hoy. Y los dejo con esta pregunta para que se la lleven pensando. Si hoy mismo tuvieran que presentar un examen de licencia ética basado en el impacto que dejan en el mundo, ¿lo pasarían o les faltarían horas de práctica? Nos vemos en el próximo desglose. Cuídense mucho.